Hay rumores que no salen de la nada, cuando varios periodistas coinciden, cuando los ingenieros callan y los jefes evitan las cámaras. Sabes que algo grande está ocurriendo. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora con Fernando Alonso y Aston Martin. Según distintas fuentes dentro del paddock, el bicampeón habría lanzado un ultimátum directo al equipo. O cambian las cosas. O él se va. Sí, así de claro. Y lo más sorprendente es que no lo habría hecho en una entrevista, ni en una rueda de prensa. Lo dijo puertas adentro, en una reunión privada, sabiendo perfectamente que tarde o temprano se filtraría, porque Alonso no da pasos en falso. Cuando dice algo así, es porque ya lo ha meditado, porque sabe que sus palabras pesan más que cualquier comunicado oficial. La frase que habría pronunciado, según las filtraciones, fue tan corta como contundente: si esto no cambia antes de 2026, yo tampoco estaré aquí. Y claro, eso ha hecho saltar todas las alarmas en Silverstone. Dentro de Aston Martin se respira tensión. Ya no se trata solo de rendimiento o resultados, se trata de confianza. Y cuando Fernando Alonso empieza a perderla, la historia nos ha enseñado que es cuestión de tiempo antes de que todo explote. Por ahora, nadie en el equipo lo confirma, pero las señales están por todas partes. El tono en las radios, las declaraciones frías de Mike Crack, los silencios de Lawrence Stroll, todo encaja. Y si algo hemos aprendido en 20 años de Fórmula 1, es que cuando el río suena, Alonso está a punto de mover ficha. Por eso este rumor está encendiendo todo el paddock, porque no estamos hablando de un simple enfado pasajero, sino de un piloto que, una vez más, está dispuesto a enfrentarse a todo un equipo si siente que su ambición no está siendo correspondida. Y si algo define a Fernando Alonso, es precisamente eso, la incapacidad de conformarse. Puede soportar errores, puede aceptar un mal coche, pero nunca la mediocridad. Y en Aston Martin, según parece, ya hay demasiada. Todo esto no surge de un día para otro. El ultimátum de Alonso es la consecuencia de meses, incluso años, de frustración contenida, porque si algo ha quedado claro desde que llegó a Aston Martin, es que el proyecto prometía mucho más de lo que realmente ha entregado. Recordemos cómo empezó todo. En 2023, el equipo sorprendió al mundo. Podios, ritmo competitivo y un coche que, por fin, parecía estar a la altura del talento de Fernando. Pero ese brillo duró poco. A mitad de temporada comenzaron los problemas. Las actualizaciones no funcionaban. Los datos del túnel de viento no coincidían con lo que pasaba en pista. Y el coche fue perdiendo rendimiento carrera tras carrera. Los ingenieros hablaban de pequeños errores, los jefes de ajustes necesarios. Pero Alonso sabía que el problema era más profundo: falta de dirección. Cada semana, una nueva excusa. Cada reunión, una nueva promesa. Y mientras tanto, los rivales evolucionaban. Mercedes se recuperaba, McLaren daba un salto enorme y Aston Martin se quedaba estancado. Fernando lo notó enseguida. El coche ya no respondía igual. Las sensaciones que tanto valoraba habían desaparecido. Y lo peor, dentro del equipo empezó a sentir un ambiente que le resultaba demasiado familiar, el de la desorganización disfrazada de profesionalismo. Según varios miembros del entorno del piloto, Alonso ha pedido una y otra vez una estructura más clara, una jerarquía definida, comunicación directa entre pilotos e ingenieros y, sobre todo, un liderazgo técnico real. Pero lo que encontró fue lo contrario: decisiones dispersas, reuniones eternas y una obsesión con la imagen más que con el rendimiento. Mike Crack, que en un principio parecía tener buena sintonía con él, fue perdiendo autoridad. Y Lawrence Stroll empezó a intervenir más de lo que debía, tomando decisiones que rompían la dinámica del equipo. Cambios de personal sin aviso, prioridades alteradas, inversiones mal gestionadas. Fernando lo ha visto todo antes, en Ferrari, en McLaren. En Alpine, per equipos que empezaron con ambición, se perdieron en su propio ego y acabaron diluyéndose. Por eso, cuando vio que la historia empezaba a repetirse, decidió adelantarse y lanzar ese aviso que ahora ha hecho temblar a todo el paddock. Porque, como ha dicho más de una vez, él no está en la Fórmula 1 para participar, está para ganar. Y si siente que un equipo no comparte esa mentalidad, no le tiembla el pulso en decirlo, aunque eso signifique romperlo todo. Aston Martin prometió ser su último gran proyecto, pero hoy, dentro del box, más de uno empieza a preguntarse si Fernando ya ha dejado de creer en él. El ultimátum no fue un berrinche ni una amenaza lanzada en caliente. Fue una advertencia calculada, medida al milímetro, como todas las jugadas de Fernando Alonso fuera de la pista. Según las fuentes que han filtrado la información, todo ocurrió durante una reunión interna en la sede de Silverstone hace apenas unas semanas.
una reunión en la que estaban presentes los principales responsables técnicos del equipo, Mike Krack y, por supuesto, Lawrence Stroll. El ambiente ya venía tenso. Venían de otra carrera decepcionante, llena de errores en estrategia y sin ritmo frente a los rivales directos. Alonso pidió hablar y lo hizo con la frialdad de quien sabe exactamente lo que quiere decir. Nada de gritos, nada de dramatismos, solo hechos. Dijo que no estaba dispuesto a repetir 2024, que el coche no ha evolucionado como debería, que el equipo ha perdido el foco y que los errores se repiten porque nadie asume responsabilidades. Y después vino la frase que lo cambió todo. Si en 2026 seguimos con esta estructura, yo no estaré aquí. Pidió 3 cosas muy concretas. Primero, una reestructuración técnica completa. Quiere un nuevo director técnico con experiencia real en equipos ganadores. Alguien capaz de imponer orden y marcar una dirección clara. Segundo, autonomía en la gestión deportiva. Quiere tener voz en la toma de decisiones estratégicas. Algo que, según él, se ha perdido por completo desde que Stroll interviene directamente. Y tercero, garantías de desarrollo real. No más promesas de maquetas, simuladores o túneles de viento. Quiere resultados tangibles, evolución visible, cifras reales. Y ahí es donde el tono de la reunión cambió, porque Lawrence Stroll no está acostumbrado a que nadie le hable así. Pero Alonso no se achica ante los poderosos. Le miró a los ojos y le dijo, literalmente, que si el equipo no cambiaba su manera de trabajar, buscaría otro proyecto que sí lo hiciera. Krack intentó suavizar la conversación, habló de tiempos, de planificación, pero ya era tarde. El mensaje estaba dado, y todos sabían que cuando Fernando habla de marcharse, no lo hace por impulso, lo hace porque ya está mirando más allá. En los días siguientes, el rumor se extendió por toda la fábrica. Algunos lo tomaron como un desafío, otros como una advertencia necesaria, pero nadie se atrevió a desmentirlo, porque en el fondo, todos saben que Alonso tiene razón. El equipo está estancado, y si no hay un cambio radical, el futuro de Aston Martin y el de su piloto estrella podría escribirse por separado. La reacción dentro del equipo fue inmediata y caótica. Apenas unas horas después de aquella reunión, el rumor ya corría por los pasillos de Silverstone. Había tensión, miradas cruzadas, silencio en el comedor del personal. Y por primera vez desde que Alonso llegó al equipo, se sintió algo que antes no existía: miedo. Lawrence Stroll convocó a su círculo más cercano. No podía creerse lo que había escuchado. Un piloto, su piloto estrella, acababa de ponerle condiciones. Y lo peor, frente a todo el equipo técnico. Para alguien como Stroll, acostumbrado a tener la última palabra, aquello fue una afrenta personal. Mike Krack, por su parte, intentó mediar. En privado, reconocía que Fernando tenía razón en casi todo. El equipo había perdido el rumbo, los procesos estaban rotos y la presión por complacer al dueño era asfixiante. Pero no podía decirlo en voz alta. Sabía que cualquier palabra mal colocada podría costarle el puesto, así que Krack optó por el camino más prudente: calmar a Lawrence y contener a Fernando. En los días siguientes, intentó acercarse al piloto. Reuniones cortas, mensajes conciliadores, promesas de mejora, pero Alonso, curtido en 1000 batallas, no compró ninguna de esas palabras. Ya ha escuchado demasiadas veces la misma canción. Mientras tanto, dentro del box, el ambiente se enrarecía. Algunos ingenieros empezaron a alinearse con Alonso. Otros se cerraron en torno a Stroll. La fractura era evidente. Se hablaba de dimisiones, de despidos inminentes, de cambios que nunca llegaban. Y en el centro de todo, un Fernando Alonso cada vez más distante. Durante el siguiente Gran Premio, todo se notó: los gestos, las miradas, las radios. El tono entre Alonso y su ingeniero de pista fue más frío que nunca. Nada de bromas, nada de confianza. Cada mensaje era corto, directo, como si la relación estuviera en modo profesional. Y nada más Lawrence Stroll, intentando recuperar el control, filtró a la prensa británica que todo está bajo control y que Fernando sigue comprometido con el proyecto. Pero nadie lo creyó, ni los periodistas, ni el paddock, ni los propios trabajadores del equipo. Porque cuando el dueño tiene que decir que todo está bien, es porque ya no lo está. Krack, atrapado entre ambos bandos, empezó a perder autoridad. Los técnicos lo veían como un intermediario sin poder real, y en cada carrera, la tensión se palpaba. Decisiones improvisadas, estrategias sin consenso, y un Alonso cada vez más frustrado con la falta de liderazgo. En Silverstone lo llaman la calma tensa, pero todos saben que solo es cuestión de tiempo antes de que vuelva a estallar. Porque si algo ha quedado claro,
es que Alonso no va a esperar eternamente. Y esta vez, si el equipo no reacciona, no habrá segundas oportunidades. El paddock no tardó en reaccionar. En la Fórmula 1, nada permanece en secreto por mucho tiempo, y menos si el nombre que está en juego es el de Fernando Alonso. A los pocos días de su ultimátum, los pasillos de los motorhomes se llenaron de murmullos. Alonso ha puesto fecha límite, Stroll está furioso. Briatore vuelve a moverse. La historia ya había escapado del control de Aston Martin. En Red Bull lo comentaban con cierta ironía. Un ingeniero, fuera de micrófono, lo resumió con una frase demoledora. Lo raro no es que Alonso se queje, lo raro es que haya aguantado tanto. En Ferrari, donde aún se recuerda su etapa, algunos empezaron a fantasear con un regreso imposible, mientras en Mercedes varios directivos reconocían que un Alonso libre en 2026 sería una oportunidad demasiado grande para ignorarla. Pero el movimiento más llamativo vino de un viejo conocido, Flavio Briatore. El italiano apareció por el paddock en el último Gran Premio, sonriente, saludando a todos, como si supiera algo que los demás no, y quizás lo sepa, porque fuentes cercanas aseguran que ya ha mantenido conversaciones privadas con el entorno de Fernando, tanteando el terreno por si Aston Martin no reacciona a tiempo. En Renault, ahora Alpine, se habla de un proyecto completamente renovado para 2026, nuevo motor, nuevo socio técnico y una dirección más agresiva. Y sí, el nombre de Alonso está sobre la mesa. Sería un cierre de círculo perfecto, volver a la casa donde fue campeón. Pero esta vez con el control que nunca tuvo. Los medios lo amplifican todo, titulares en italiano, en inglés, en español. Alonso estudia opciones fuera de Aston Martin. El bicampeón exige cambios o se marchará. Briatore prepara el golpe. Dentro del paddock hay una mezcla de respeto y temor, porque todos saben que cuando Fernando entra en modo guerra, puede arrastrar a medio campeonato con él. Lo hizo con McLaren, lo hizo con Ferrari, y lo puede volver a hacer. Alonso no amenaza, avisa, y cuando avisa, el resto empieza a moverse. Aston Martin, mientras tanto, intenta contener la tormenta, comunicados neutros, fotos sonrientes, declaraciones de compromiso, pero la realidad es otra. Los mecánicos comentan que el ambiente se ha vuelto tenso, que cada decisión se revisa 3 veces, que la confianza se ha ido evaporando, el equipo se tambalea y el paddock lo huele. Y mientras todos hablan, Alonso guarda silencio, no confirma, no desmiente, solo deja que el ruido crezca, porque sabe que cada rumor, cada titular le da más poder. Y en esta guerra silenciosa, el que controla el tiempo controla la historia. Lawrence Stroll nunca ha soportado perder el control, y menos aún frente a un piloto que, en cuestión de días, ha puesto a todo el paddock a hablar de él. Por eso, apenas el rumor del ultimátum de Alonso empezó a escalar, el canadiense decidió moverse, pero su reacción fue, como casi siempre, una mezcla de orgullo y pánico. En la fábrica de Silverstone se ordenó una reunión de emergencia con el departamento técnico. El mensaje fue claro. Había que demostrarle a Alonso que el equipo seguía comprometido. En cuestión de una semana, Stroll pidió informes, reorganizó áreas y aprobó nuevas inversiones en desarrollo. Todo para dar una imagen de movimiento, de cambio, de reacción. Pero en el fondo, todos sabían que era solo eso, una maniobra política. Mike Krack, consciente de la magnitud del problema, intentó recuperar la comunicación con Alonso. Pidió reuniones privadas. Buscó reabrir el diálogo, pero Fernando ya no era el mismo. Atendía, escuchaba, asentía, pero no confiaba. Su mirada decía lo que sus palabras ya no necesitaban decir. Demostradlo en pista. El equipo empezó a hablar de un nuevo enfoque, de ajustes internos, de revisión de estructuras. Incluso se filtró que estaban negociando la incorporación de ingenieros procedentes de Red Bull y Mercedes. Un intento de enviar un mensaje. Nos estamos tomando en serio lo que dijiste, pero Alonso no se deja impresionar por promesas ni fichajes. Quiere resultados, no titulares. En el paddock, algunos lo comparan con una partida de ajedrez. Stroll mueve sus piezas a la defensiva, intentando mantener a su rey a salvo. Pero Alonso juega con paciencia, con cálculo, esperando el momento exacto para el jaque. En las carreras siguientes, se vio el cambio en su actitud. Nada de declaraciones largas, nada de polémicas abiertas, solo frases breves, frías,
quirúrgicas. Estamos trabajando. Hay cosas que mejorar. El coche tiene potencial, pero falta claridad. Cada palabra suya pesa más que un comunicado entero de Aston Martin. Y en la prensa británica, el mensaje se entendió rápido. Alonso está observando Stroll. Mientras tanto, intenta mantener la calma, pero internamente ha empezado a hacer lo que más temía, ceder poder, porque sabe que si no lo hace, lo perderá todo. Dentro del equipo, algunos técnicos ven esta crisis como una oportunidad, otros como el principio del fin, pero todos coinciden en algo. Alonso tiene razón, y eso lo hace más fuerte que nunca. El canadiense puede tener el dinero, la fábrica y la marca, pero quien tiene el respeto del paddock, quien tiene la voz, quien marca el pulso del equipo, es Fernando Alonso. Y por mucho que intenten disimularlo, dentro de Aston Martin saben que si él se va, todo el proyecto se desmorona. Fernando Alonso siempre ha vivido en la cuerda floja, lo ha hecho toda su carrera. No necesita estabilidad ni promesas vacías, necesita desafíos. Y eso precisamente es lo que Aston Martin ha dejado de darle. Por eso, este ultimátum no es una amenaza ni un gesto de rabia, es una declaración de principios, un recordatorio de quién es él y de lo que representa en este deporte. Mientras otros aceptan el juego político de la Fórmula 1, Alonso sigue fiel a sí mismo, dice lo que piensa, exige lo que cree justo y se enfrenta a quien haga falta. Y aunque eso le haya cerrado puertas en el pasado, también es lo que lo ha convertido en una leyenda, porque Alonso no busca sobrevivir en la Fórmula 1, busca dejar huella. Y si para eso tiene que desafiar a su propio equipo, lo hará sin pestañear. En los últimos días, su entorno ha dejado entrever que el piloto no descarta nada para 2026. Ni quedarse si las cosas cambian, ni marcharse si el rumbo sigue siendo el mismo. Tiene opciones, contactos, puertas abiertas y tiempo. Pero lo más importante es que tiene algo que ningún otro piloto posee: autoridad moral, la de un campeón que se ganó el respeto de todos con resultados, con esfuerzo y con una sinceridad brutal. En Aston Martin lo saben. Saben que si quieren retenerlo, tendrán que transformarse, no solo en lo técnico, también en lo humano. Y ese es el verdadero mensaje detrás de su ultimátum: cambiad o me iré, pero no por mí, sino porque no quiero ver morir este proyecto. La prensa internacional lo ha resumido de forma perfecta. Alonso no amenaza, advierte. Y la diferencia es abismal, porque quien amenaza busca miedo, pero quien advierte busca cambio. Así es Fernando Alonso, un piloto que no corre solo por ganar trofeos, sino por cambiar la historia. Y quizás, una vez más, está a punto de hacerlo, porque si Aston Martin no despierta, él ya tiene el plan preparado. Y cuando Alonso se mueve, la Fórmula 1 entera se sacude. El paddock lo sabe, los equipos lo saben, y sus millones de fans también lo saben. El fuego sigue ahí, y mientras ese fuego arda, Fernando Alonso nunca estará acabado, ni domesticado, ni en silencio.